Uno de los mayores desafíos en esta cuarentena la afrontan los padres de familia y sus hijos, pues su educación no puede seguir en pausa y deben asumir el reto de la educación virtual. Les saluda Rosa y Natalie. Hoy conversaremos sobre la educación no presencial en los colegios con una especialista en psicología educacional. Damos inicio a otro episodio de Con M mayúscula, un podcast hecho por mujeres y para mujeres. Círculo de empoderamiento. Sin juzgarnos. Metas. Experiencias. Naturaleza única. Sueños. Conocimientos. Avanzamos juntas. M. Mujer con mayúscula. Con M mayúscula. Un podcast creado por mujeres y para mujeres. Comenzamos entonces con este episodio. Hoy día nos acompaña Carolina Julián, psicóloga educacional. Ella trabaja para el sistema educativo de la ciudad de Nueva York. Es egresada con maestría en psicología educacional de Brooklyn College, City University of New York, y actualmente concluye un doctorado en psicología en la Universidad Fairleigh Dickinson en Nueva Jersey. Hola Carolina, gracias por apoyarnos. Hola chicas, gracias por la invitación. Bienvenida Carolina. Como sabes, este de hecho es un tema que muchas personas nos han hecho llegar sus preguntas. Queremos agradecerles a todos. ¿Cómo le explicamos a nuestros hijos que todo el año estudiarán virtualmente para que no les choque y lo entiendan? Para que no se estresen, sobre todo los más pequeños. Es una tarea bastante difícil y pienso que dependerá mucho en la edad del niño y también exactamente cuál ha sido la rutina de estudio antes de esta crisis, ¿no? Pienso yo que hay que hablar claro acerca de los acontecimientos y de una manera que sea concreta. Pienso que a veces los padres o nosotros adultos que estamos interactuando con los niños, especialmente los más pequeños, tratamos de minimizar eventos en nuestras vidas que posiblemente puedan causarle a los niños una preocupación o un miedo, pero es importante en verdad esclarecer exactamente qué es lo que está ocurriendo, porque los niños a veces se crean fantasías y esas fantasías son los que le causan más miedo a ellos, ¿no? Entonces, primero de todo, se tiene que hablar de una manera clara, con vocabulario simple, especialmente para los más pequeños, a decir exactamente qué es lo que está pasando y abrir una oportunidad para que los niños expresen qué es lo que ellos piensan que está ocurriendo. Puede ser que ellos tengan otra idea, en verdad, lo que estamos viviendo, y esta sería la oportunidad para que el adulto en sus vidas, sea el padre, el abuelo, el tío o la tía, esclarezca y sea claro acerca de lo que se está transcurriendo mundialmente, ¿no? Pienso que también sería una oportunidad para que el niño haga preguntas, por ejemplo, acerca de por qué esto ha ocurrido. Muchos niños van a querer saber por qué, y es importante que el adulto sepa y esté preparado para responder esa pregunta. Ahora, no es necesario entrar en detalles muy específicos, ¿no? No vamos a comenzar a hablar acerca de que esto comenzó en China, posiblemente porque los humanos están en contacto con cierto animal. No hay necesidad de entrar en tanto detalle, pero sí a lo menos responder la pregunta del por qué esto está ocurriendo y dónde está ocurriendo y cuánto tiempo esto va a ocurrir. Esas preguntas son suficientemente simples para que el adulto lo pueda responder, y obviamente también ahí hay un poco de tarea de parte del adulto para informarse, ¿no? Y informarse de una manera que sea comprobado y no entrar en tanta ficción. Por eso digo que también es importante no estar mucho en los medios sociales, porque pienso que eso promueve ideas que en verdad no han sido verificadas, pero eso sería más la tarea del adulto. Otra cosa también sería trabajar con la propia preocupación que uno tiene, ¿no? Entonces, al hablar con el niño, cuando estés hablando con tu hijo o tu nieto, chequear que tú misma no estés comunicando o expresando un cierto nivel de ansiedad o de nerviosismo, ¿no? El niño va a aceptar la información que tú le des basado en cómo tú también lo estás comunicando. Entonces, si tú lo comunicas en una manera clara, tranquila, el niño va simplemente a saber exactamente esa porción de información. Al comunicar ansiedad, al comunicar preocupación, el niño también va a absorber eso. Entonces, es
también el trabajo del adulto tener conciencia de cómo es que está comunicando la información. Otras dos cosas que pienso también son muy importantes es la rutina. Parte de comunicar lo que está ocurriendo en estos momentos es asegurarle al niño que la rutina va a cambiar de una manera a otra, pero que siempre va a haber expectativas, siempre va a haber una rutina que se va a tener que seguir todos los días, y eso les da a los niños seguridad. Yo pienso que durante estos momentos más que otros, la rutina es muy importante porque nos da anticipación a lo que va a ocurrir. Al saber lo que va a ocurrir en nuestras vidas, nosotros tenemos un cierto sentido de control. Y para los niños, especialmente los más pequeños, eso es muy importante. Entonces, comunicarle a los niños que a pesar de que no están en sus escuelas y va a haber obviamente cambios contundentes en lo que va a ocurrir en sus vidas, siempre va a haber una rutina, y parte de eso también es proveerles a ellos un sentido de seguridad. Explícitamente decirles que están seguros, que la familia está tomando todas las precauciones, y explicarle a los niños cuáles son esas precauciones. Empoderarlos y decir que ellos son un miembro importante de ese esfuerzo familiar de mantenerse seguros en sus casas, limpiando las diferentes áreas del hogar, lavándose las manos, para que ellos también tengan un cierto sentido de poder y empoderarse en este proceso y este esfuerzo familiar para sentirse seguros. Entonces, esas son algunas cosas. Pienso que muchos padres a veces tienen dificultad en comunicarse con sus hijos, no tienen, a veces tienen miedo al vocabulario que van a usar, pero siempre un poco de preparación pienso que es importante, ¿no? Y no tener miedo a que obviamente los niños van a tener preguntas. Es completamente normal que tengan preguntas porque hasta nosotros mismos también la tenemos. Y, por ejemplo, en el caso de que hagan una pregunta que uno no tiene una respuesta, al menos en el tema organizacional, en el tema de liderazgo, normalmente te dicen, es mejor que digas, no lo sé aún, apenas, y ser transparente. En el caso de los niños, ¿se aplica el mismo principio? Sí, claro que sí, porque los niños huelen cuando les estás escondiendo algo, les estás mintiendo. Ellos tienen ese sentido de que hay algo que no se les está explicando o que algo no está siendo comunicado de una manera muy clara. Entonces, si hay una pregunta que te hace tu hijo y tú en verdad no sabes cómo responder, tú puedes simplemente decir, eso es una muy buena pregunta que yo no sé, podemos nosotros averiguar, y tú puedes en ese momento usar esa oportunidad para tomar una hora o algunos minutos con tu niño, sentarte enfrente de una computadora y tratar de averiguar la información. Yo no creo que tratar de usar ideas que no están comprobadas o ideas que no, en verdad no tienes toda la información completa es la mejor manera de responder, ¿no? En el caso de las clases virtuales, ¿cómo podrían alcanzar a resolver las dudas de los niños, como cuando tienen clases presenciales? Bueno, las preguntas académicas que tienen los niños dependen mucho de cómo el colegio está liderando toda la instrucción a distancia, ¿no? Por ejemplo, yo sé que algunos colegios están haciendo teleconferencias diariamente con sus estudiantes, están conectándose con los niños por medio de las computadoras, están viendo por las cámaras. Hay otras escuelas que simplemente están dando asignaturas. Entonces pienso que eso va a depender de la escuela individualmente. Es difícil en verdad decir cómo se puede responder las preguntas porque si es una pregunta bastante académica. Si estamos, por ejemplo, hablando de matemática de secundaria y el padre de familia en verdad no ha tenido repaso en toda esa área, va a ser muy difícil responder la pregunta, ¿no? Una de las cosas que pienso yo durante estos momentos que estamos viviendo es la expectativa que tiene el padre de familia, ¿no? La mamá o el papá o quien sea que esté cuidando de ese estudiante en casa. El hogar nunca va a ser igual que la escuela, y pienso que la expectativa no debe ser igual, y eso es parte de simplemente una transición a otro modo de instrucción, ¿no?
Creo que también sería especialmente para los muchachos mayores, los que están ya en secundaria. Si hay una pregunta, esa es una oportunidad para hacer investigación independiente. Obviamente eso va a ser mucho más con los niños pequeños, pero sería algo también para comunicar con la profesora, y eso dependería pues de cada escuela, cómo es la comunicación entre padre y maestro, la colaboración entre los dos sería acá lo más importante. Claro, por ejemplo, uno de los temas que conversando con muchas mamás me comentaban, ¿no? Que uno de los grandes problemas era que, por ejemplo, les mandaban imprimir muchas cosas, otros que usaban cada profesora usaba una plataforma distinta, incluso algunos me decían, Nati, le están mandando a mis hijos, que es primer grado, una tarea en cierta materia que se escribe algo y el niño, o sea, ni siquiera sabe escribir. Entonces, y yo creo que es eso, que tenemos que tener en cuenta también que así como nosotros estamos en una situación en la que estamos aprendiendo a lidiar con la realidad, con la nueva realidad, las instituciones educativas están en el mismo proceso, ¿no? Entonces, mantengo la esperanza de que en un mes o 2 meses las instituciones educacionales se den cuenta que, mira, es mejor hacerlo de esta o esta forma, y también darse cuenta que, como bien dijiste, no podemos esperar el mismo nivel de trabajo en el colegio. No, eso va a tomar tiempo. Por ejemplo, acá en Nueva York nos tomó más o menos un mes tratar de identificar cuál iban a ser las plataformas que íbamos a usar. Y obviamente acá el sistema es un poco diferente porque hay muchas legalidades que tenemos que considerar antes de poder usar ciertas plataformas. Y el currículum presencial es muy diferente que un currículum de instrucción a distancia, de educación a distancia. Y, y hay paciencia, tiene que haber de parte de las familias acerca de cómo se va a hacer esa transición. Las expectativas van a cambiar y tienen que cambiar, pienso yo, de parte de los maestros, porque hay ciertas actividades y ciertas materias que posiblemente no se puedan presentar este año escolar por el simple hecho de que no hay ese contacto con el estudiante. Y de la misma manera los padres de familia tienen que también cambiar sus expectativas de acerca de qué materia se va a cubrir este año, cómo se va a cubrir, y anticipar de que simplemente va a haber otro ritmo de estudio, no va a ser igual. Entonces hay ajustes de todos lados, no solamente los niños, sino los maestros, los líderes educacionales, los padres de familia. Por ejemplo, acá nosotros tenemos muchos estudiantes que tienen acceso a servicios terapéuticos, niños que tienen discapacidades de aprendizaje, y eso también es otro nivel de apoyo a distancia, ¿no? Que bueno, eso es otra conversación, pero todo tiene que cambiar de una u otra manera, y pienso que lo primordial acá sería, primero de todo, es ajustar el estándar en cual tú esperas que tu hijo esté rindiendo académicamente, ¿no? La siguiente pregunta que les digo es la pregunta que todos los padres con los que hemos hablado, o la mayoría de ellos, tienen, que es como la pregunta más popular, es cómo ayudar a los niños y niñas a concentrarse, porque muchas mami nos comentaron que les es muy difícil mantener a sus hijos sentados durante las clases virtuales y durante las tareas. Incluso muchas me mencionaban que a veces si el papá estaba a cargo o si la mamá estaba a cargo terminaba frustrada, renegando, entonces era como que, ok, la persona, uno de los papás que era el más paciente era el que finalmente terminaba sentado. ¿Qué herramientas pueden usar para ayudar a sus hijos a concentrarse? Es una pregunta, como tú misma dices, bastante común mundialmente, porque acá también nosotros estamos teniendo esas mismas dificultades con los padres de familia trabajando con los niños, especialmente los más pequeñitos, porque su capacidad de atención es mucho más variable y mucho más corta, ¿no? Entonces, lo que típicamente recomiendo es un método conductual acerca de cómo podemos manejar que los niños sostengan su estamina para poder responder a la materia y también para concentrarse. Entonces, con los más pequeños obviamente tenemos que truncar el tiempo que se está requiriendo del niño trabajar.
Típicamente nosotros, los estudios hablan en generalizaciones, ¿cierto? Entonces, la capacidad de atención se desarrolla con edad. Por ejemplo, los niños más pequeños, más o menos de 4 o 5 años, tienen una capacidad de aproximada de 8 a 12 minutos de atención. Pero, de nuevo, esto es una generalización. Hay niños que tienen mucho más capacidad de atención y otros niños que tienen mucho menos, ¿no? Por ejemplo, yo he trabajado con niños de kinder que 5 minutos es bastante. Entonces, conocer a tu hijo es paso número 1. Segundo es, para los niños más pequeños, truncar la cantidad de minutos que está trabajando. Por ejemplo, si hay una asignatura o hay una actividad que requiere de 30 minutos y si el padre de familia tiene control de cuánto tiempo el niño está sentado frente a la computadora o frente a esa actividad, 30 minutos puede ser dividido en 3 secciones de 10 minutos. 10 minutos trabaja y después toma un descanso de más o menos 3 a 5 minutos. Después de los 5 minutos retorna a hacer otros 10 minutos y así sucesivamente continuamos trabajando en un ciclo. No es conveniente que se requiera de cualquier niño, sea también un estudiante o adolescente, que se espere que trabaje de 30 a 40 minutos a la vez, es bastante. Especialmente cuando tú no tienes lo que sabemos que es una motivación social, porque en el salón al menos tenemos modelos conductuales, ¿no? Por ejemplo, hay un compañero que está haciendo la asignatura, está concentrado y nosotros podemos copiar esa conducta. No tenemos esos modelos en la casa, ¿no? Y hay muchas distracciones. Entonces tenemos que truncar el trabajo. Por ejemplo, si los padres tienen acceso a las aplicaciones, hay aplicaciones donde poner un minutero en su celular para poder saber cuándo termina ese ciclo de trabajo. Los niños más grandes hasta lo pueden tener en sus computadoras y lo pueden hacer independientemente. Y otra cosa también es muy importante que en esos descansos de 5 minutos que los estudiantes están tomando, sea un descanso productivo. Eso puede ser moverse en la casa, correr alrededor de la sala, hacer algún tipo de actividad física para también poder distraerse de lo que estaba concentrado en ese momento. Otra parte también de este plan conductual, de una y otra forma que lo podemos decir, es poder darle algún tipo de premio al final de ese ciclo de trabajo. Y yo sé que hay muchos padres de familia que a veces tratan de evitar dar premios porque piensan pues que bueno, se supone que tiene que estar trabajando porque yo tengo que premiar una conducta que ya debe ser hecha. Pero estamos hablando en estos momentos que estamos tratando de cambiar una conducta, ¿no? Esto es una conducta nueva. Entonces, sabemos que cuando uno presenta un motivador externo, al presentar por primera vez un cambio conductual, es mucho más efectivo, ¿no? Especialmente con los pequeños. Es ilógico esperar que un niño de 5 años simplemente haga algo porque tiene que hacerlo. Hay cosas que nosotros nos motivan y sea interno o sea externo, siempre va a haber un motivador. Y cuando tenemos que tratar de cambiar una conducta, siempre tiene que haber algo externo. Entonces, la recomendación sería trabajar en esos ciclos y cuando termina el ciclo, premiar al niño con algo pequeño. No tiene que ser algo contundente o muy grande, ¿no? El simple hecho de darle una felicitación verbal, ¿no? Muy bien, hijo, excelente, muy buen trabajo. Suficiente. Eso es un tipo de premiación, ¿no? Si quieres hacer algo más diferente, puedes darle acceso a un juguete o acceso a un juego que le gusta. Pero trabajar en corto tiempo pienso yo que es lo más efectivo en estos momentos y hasta también en las escuelas. Cuando un niño tiene dificultad en concentrarse o tienen hiperactividad, eso usualmente sabemos que es lo más efectivo. En el caso, por ejemplo, de las horas, ¿cuál es la cantidad adecuada de horas de estudio de acuerdo a las edades? Sobre todo para los más pequeños. Bueno, eso va a depender, ¿no? Yo pienso que
Si uno ve bien en los niños más pequeños, por ejemplo, de kinder, primer grado, hay muchos descansos durante el día. A pesar de que pueden estar en el colegio desde las 8 hasta las 3, por ejemplo, hay muchos descansos, ¿no? En verdad nosotros no requerimos que los niños estén sentados en una actividad por más de 30 minutos a la vez. Entonces, depende también de lo que está ocurriendo en la casa, ¿no? ¿Qué es lo que está requiriendo la escuela? Yo no pienso que debe haber una cantidad tope de qué tanto necesita estar haciendo ese niño durante el día. Yo pienso que debe haber actividades durante el día, esparcidas durante el día, y esas actividades pueden ser completadas dentro de esos bloques de máximo de 30 minutos para ciertos niños o en bloques más pequeños, ¿no? Yo depende mucho de los estudiantes, pero como los niños ya tienen costumbre de trabajar por las mañanas, mi preferencia personal y lo que típicamente recomiendo yo es tener una rutina establecida. Entonces, si los niños se están levantando a las 8 de la mañana, tener un bloque de desayuno de 8 a 8 y media, de 8 y media a 9, actividad física, de 9 a 9 y media, matemática, de 9 y media a 10, otra actividad física, y así ir trabajando en bloques. Y ya después de una hora determinada, que decir puede ser la 1 o 2 de la tarde, ya actividades de extracurriculares o de esparcimiento donde el niño puede hacer cosas que no es necesariamente académicas. Entonces, respondiendo a tu pregunta, no pienso que hay una hora tope. Creo que se tiene que ver el día como bloques de tiempo. En el caso de los más chiquitos, es que me parece que es donde hay más problemas para lograr que se concentren, por lo mismo que comentabas, que tienen tiempos más cortos para concentrarse y obviamente no pueden estudiar solos. ¿La educación virtual es siquiera una posibilidad real y efectiva? Esa es una pregunta bastante filosófica y Sí. creo que nos entraríamos en un debate bastante extenso de lo que, en verdad la pregunta es si la educación a distancia es efectiva, ¿no? Porque Exacto, para niños tan chiquitos. claro, y para los niños pequeños especialmente. Ha habido estudios donde sí, los niños de pequeños pueden adquirir las mismas habilidades que un niño en una escuela tradicional haría, ¿no? Pero para que eso ocurra, el padre tiene que haberse preparado, ¿no? Claro. Y el padre tiene que haber tenido, estar expuesto al currículum con anticipación. Y, por ejemplo, acá en los Estados Unidos requieren que los padres hasta saquen una certificación para poder tener a su hijo en sus casas y que sea lo que acá decimos homeschool, ¿no? Que es básicamente eso, una educación a distancia donde el niño permanece en casa. Pienso que en estos momentos de crisis que estamos viviendo, eso no puede ocurrir. ¿No? Esto a nosotros agarrado desprevenidos y no ha habido suficiente preparación, porque ¿quién hubiera pensado que eso iba a ocurrir? Para los niños más pequeños, yo pienso que, por ejemplo, los de pre-kinder, los niños más o menos de 3, 4 años, el foco debe ser en experiencias. Obviamente ellos tienen que estar expuestos a habilidades preacadémicas, que viene a ser saber las letras, saber números, colores, formas, etc. Pero pienso yo que en estos momentos lo más importante sería experiencias, hacer diferentes proyectos en casa, estar en la cocina y cocinar con mamá o papá o quien esté en el hogar, que pueda cocinar con el niño y comenzar a hablar acerca de las diferentes verduras y frutas y ver los pasos de la receta. Proyectos de esa manera pienso que sería el foco para los niños más pequeños. No tanto exactamente qué habilidades concretas están aprendiendo, sino qué habilidades generalizadas están ellos adquiriendo durante este tiempo. Yo pienso que el hecho de que están en casa es un momento perfecto para desarrollar lenguaje.
El padre puede comenzar a leer con su hijo, hablar, y esa es una manera de desarrollar vocabulario. Nosotros tendemos a pensar que el niño está desarrollándose adecuadamente si sabe 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Sabemos que llega a ciertos estándares, pero esa es una oportunidad para ver el desarrollo de otra manera. Entonces, puede ser que, respondiendo a tu pregunta, puede ser que en sí el currículum a distancia no sea muy efectivo en estos momentos para los niños más pequeños, pero es una oportunidad para que la familia comience a ver el desarrollo del niño de una manera un poco más global, ¿no? No solamente en su lenguaje, también en su desarrollo motor fino, motor grueso, por ponerse a cortar, hacer pintar, por ejemplo, escribir, saltar, moverse, cosas así que pueda desarrollarlo al niño en términos generales. Estamos escuchando con M mayúscula. El episodio habla de la educación no presencial durante la cuarentena. Ya saben que pueden escucharnos a través de Spotify y de YouTube. También pueden entrar a nuestro blog con mmayúscula.com o en redes sociales a través de Facebook con el mismo nombre, con M mayúscula, y también en Instagram con _M_mayúscula. Seguimos entonces con otra pregunta. En el caso de los colegios Montessori, en donde la metodología es no obligar a los alumnos necesariamente a escuchar las clases sentados, los padres ahora prácticamente tienen que obligarlos a sentarse a escuchar a la profesora a través de la computadora o de la tablet, y la casa también tiene más distracción. Entonces, ¿cómo se puede afrontar este problema o dilema? Con bastante dificultad, para ser honesta, porque el método Montessori en verdad tiene un énfasis en proceso y no tanto en el resultado, ¿no? Entonces, en las escuelas Montessori podemos ver que son salones amplios donde tienen estanterías bajas, los niños trabajan interrumpidamente hasta los más pequeños, 1 hora en un proyecto, ¿no? Y la profesora en verdad no está ahí para dictar una clase, sino para facilitar el descubrimiento del niño y exploración del ambiente y cómo está interactuando con sus compañeros, y la profesora simplemente está ahí para facilitar ese proceso. Una de las cosas también acerca del método Montessori es, como había dicho, ese tiempo no interrumpido, ¿no? De estar concentrado y focalizado en una actividad. Y si estamos en casa con 2 hermanos más, papá, mamá, abuelo, y todos están en actividad en un periodo de tiempo, va a ser bastante difícil tener ese periodo sin interrupción. Pienso yo que mi respuesta, y no estoy muy familiarizada cómo en estos momentos los colegios Montessori están respondiendo a la crisis por medio de la educación a distancia, pero pienso yo que mi respuesta es similar a lo que hablé previamente, que no tanto focalizarse en completar algo o poder adquirir cierta habilidad concreta, sino focalizarse en hacer proyectos y hacer diferentes actividades que pueda darle oportunidad al niño a expresar sus diferentes habilidades a la vez. Ahora, si la maestra del colegio Montessori está requiriendo que el niño se siente por un tiempo alargado de enfrente de la computadora, yo pienso que ahí sería la oportunidad de hablar con las maestras o los maestros y explicar que para ciertos niños eso simplemente no es factible, ¿no? Porque ahora estamos cambiando las expectativas y estamos cambiando el ambiente. Cada colegio está funcionando diferente y cada maestra tiene diferente método de enseñanza. Yo pienso que los Montessori van a tener que navegar ese dilema un poco más diferente, pero si el padre tiene mucho más control acerca de la actividad del niño, yo pienso que sería mucho más fácil mantener ese método Montessori si el papá está mucho más a cargo, ¿no? Muchos padres y madres están trabajando desde casa mientras los chicos estudian desde casa. ¿Qué podemos hacer para evitar estresarnos con el doble rol
de ahora, de los papás y las mamás, ¿no? O sea, de no solo tener que trabajar, sino también que asistir a los niños durante sus clases o sus tareas. Va a ser una tarea bastante difícil. Y interesantemente nosotros, yo y mis colegas, tuvimos esta conversación porque muchas veces los maestros, cuando los niños están en las escuelas, hacen ese rol, ¿no? Para muchos estudiantes, son maestros y padres. Y ahora se ha volteado la torta, como decimos, ¿no? Ahora los padres son padres y también están tomando el rol de maestros. Y, y siempre lo que decimos nosotros es que nunca en la vida el maestro en verdad puede completamente tomar ese rol de padre. Obviamente puede ser una persona central al desarrollo del estudiante y puede de una y otra moda pues forjar diferentes caminos para esa persona, para ese niño, ese estudiante. Entonces, mi respuesta sería que ante todo, si vamos a pensar lo mismo de los maestros, iguales de los padres. Entonces, sí, los niños están en casa y sí hay ciertas actividades, ciertas responsabilidades que ahora los padres tienen que tomar porque los niños están en casa siguiendo esta enseñanza a distancia. Pero hay algo muy especial acerca de la relación entre un estudiante y un maestro. Entonces yo no pienso que sería factible que el padre asuma completamente ese rol. Yo pienso que al final del día es el padre y hay ciertas expectativas que el padre tiene que tomar en sí de que cuando el niño esté trabajando con su maestra, esté en contacto con su maestra, demandar, no tanto demandar, sino esperar, tener la expectativa de su hijo o hija que mantenga obviamente comunicación con su maestro, respete lo que el maestro esté pidiendo de él o ella y mantener esa relación, ¿no? El padre ahí todavía está como supervisor de esa relación y tiene que fomentar que esa relación continúe, no alejarse de la relación entre estudiante y maestro. Va a ser eso muy difícil, ¿no? Estamos hablando de una situación que está fuera del control de todos y me imagino que en muchas familias también los padres están y las mamás están lidiando con sus propias preocupaciones, cómo va a ser el trabajo, si va a haber dinero, la salud de otros familiares, amistades. Entonces hay un estrés, ciertas preocupaciones, ansiedades que está afectando todo el hogar, ¿no? Pero la manera para, pienso yo, no estresarse y tomar mucha de esa carga es simplemente aceptar que no hay un doble papel. Es yo soy el padre y yo padre soy el que va a facilitar que mi hijo todavía tenga ese contacto con su maestra, contacto con sus compañeros, lo más que puedan. Pero no aceptar del completo que ahora yo tengo que enseñarle todo un currículum a mi hijo. Pienso que esa es una expectativa bastante no práctica y no realista. Y eso es como comenzamos la conversación, que estamos en momentos donde tenemos que cambiar un poco lo que estamos esperando de todo ese proceso que estamos nosotros experimentando. Las expectativas tienen que cambiar y también eso tiene que ver con esos roles que justo estamos hablando, ¿no? Es algo que lo he conversado con algunas personas, con algunas amigas cercanas y es eso. Ellas obviamente tienen un amor profundo por sus hijos y quieren lo mejor para ellos y de alguna manera sienten la presión de tener que asumir un rol que no deben ni quizás pueden, ¿no? Porque los profesores tienen una preparación académica para justamente poder cumplir ese rol. Entonces quizás, como dices, bajar nuestras expectativas y ser conscientes de que, ok, soy padre, soy madre, no soy profesora, no soy profesor y dejar en manos de los profesores, ¿no? Lidiar con... O sea, claro, ser un instrumento para facilitar, más no sentir que uno tiene toda la responsabilidad en sus hombros, ¿no? No diría tanto bajar nuestras expectativas, sino cambiar nuestras expectativas. Okay. Porque no, el requisito de que los hijos estén en casa trabajando no va a cambiar. La rutina debe mantenerse igual. Si, por ejemplo, estamos hablando de los muchachos mayores, ¿no? Es muy fácil ahora estando en casa querer estar en tu PlayStation, en tu Xbox todo el día jugando. Es muy fácil eso, ¿no? Y solamente porque no hay un maestro que pueda dirigir la instrucción durante el día,
no significa que ahora el padre, pues bueno, yo no soy profesor, este no es mi trabajo, ¿no? Tampoco estamos diciendo Claro, eso. claro. Lo que estamos diciendo es que no es la responsabilidad o no se puede esperar ahorita en estos momentos que un padre básicamente enseñe toda una currícula que tomó años de desarrollar en casa. Eso no es una expectativa práctica. Lo que sí podemos esperar de los padres y lo que se espera de los padres, especialmente del lado de los maestros, es que los padres continúen a facilitar el crecimiento cognitivo, académico y socioemocional de sus hijos de la manera más apropiada dentro del hogar. Y eso es para que los padres, si la maestra pidió que por favor el niño esté enfrente de su computadora a las 9 de la mañana para tener una teleconferencia, para chequear 10 minutos nomás cómo está ese muchacho, exigir que tu hijo se levante una hora en anticipación, tome su desayuno, se lave, se bañe y ya está preparado a las 9 de la mañana. No se requiere que el padre ahí esté enseñando, pero sí prepare un ambiente para que el niño esté preparado a absorber lo que la maestra puede presentar. No pienso que se debe requerir de los padres que ahora tengan que leer 10 páginas de cómo enseñar a su hijo a hacer un problema matemático. No pienso que eso ya es excesivo. Pero siempre hay condiciones y circunstancias que el padre tiene control desde su hogar que puede facilitar la instrucción durante estos momentos. Aquí viene una pregunta que tiene relación con lo que ya estamos conversando. ¿Cómo podemos generar entonces esos hábitos estudiantiles saludables? Por ejemplo, mantener los horarios correctos para los refrigerios, la dosis de tiempo exacta o correcta para poder hacer las tareas. Y acá viene también lo que conversamos sobre los padres, ¿no? Papás que conocemos, que incluyen tanto mamá como papá, porque obviamente es... en porcentaje la mayoría de padres están en la casa también, obviamente, ¿no? Dependiendo del rubro en el que trabajen, y tienen que turnarse porque la mamá tiene que cocinar, el papá también está de repente en teletrabajo, la mamá también está en teletrabajo, se turnan. Entonces, ¿cómo podemos generar hábitos estudiantiles saludables para que obviamente los niños también a la vez puedan cumplir con sus clases? Y claro, lo ideal sería que haya dos padres en casa, ¿no? Mamá, papá, pero en muchos de los casos solamente hay mamá y abuela, Sí, mamá y tampoco hay. abuelo, mamá y tía. Entonces, Correcto. es diferentes situaciones y circunstancias familiares, pero ante todo, organización de parte del adulto. El adulto que esté en casa se tiene que organizar. Si no hay organización de parte del adulto, es imposible para que el niño se organice solo. Entonces, siempre pienso yo que las cosas visualmente son mucho más fáciles, pero eso depende de cada persona. Pero para los niños, típicamente la presentación visual es lo más factible, porque si vemos en los salones siempre hay dibujos, hay gráficas, entonces seguir con ese método es lo que ya el niño está acostumbrado. Entonces, ya cuando los padres estén organizados de quién se va a turnar y cuándo las cosas van a ocurrir, el horario puede estar visualmente en un lugar donde toda la familia lo puede ver. No tener miedo en poner un papelón en medio de la sala o en la cocina o en un lugar donde todos estén viendo y exactamente quién tiene qué responsabilidad, en qué día y a qué hora. Todos en la casa tienen que contribuir, hasta los más pequeñitos. Si tienen la capacidad, un niño de 4 años, de mover un plato de la mesa para la cocina para ser lavado, entonces ese es su rol, esa es su responsabilidad para contribuir al esfuerzo de la familia durante este tiempo. Entonces, si el niño tiene que despertarse a una hora, a esa hora se levanta todos los días. La consistencia es muy importante y ser consistente es la clave para tener horarios que funcionen, que sean efectivos. Todos los días levantarse a la misma hora y a mí particularmente pienso que lo más fácil para ciertos niños es, de nuevo, trabajar en bloques. Entonces, hacer un horario para tu hijo, con tu hijo, siéntate en la mesa, dibuja el calendario, dibuja el día de las 8 de la mañana
hasta la 1 o 2 de la tarde que tiene un día completo de actividades, no necesariamente académicas, puede ser limpiar tu cuarto, ayudar a la abuela a cocinar, ayudar a papá a organizar sus documentos en donde él trabaja, interponer ahí diferentes actividades y ponerlo explícitamente el horario donde el niño lo puede ver y que el niño lo pueda ver independientemente sin que un adulto le esté diciendo, ¿no? Puede el niño entrar a su cocina y ver ahí el papelón o ahí ver la cartulina donde está ahí sus horarios ya escritos. Y todos los días tener lo mismo. Y pienso que eso es una manera de que también facilita al padre a no tener que estar encima de su hijo o su hija todo el tiempo, ¿no? Porque el simple hecho de tenerlo ahí públicamente, el padre puede decirle, bueno, Miguel, ¿has visto tu horario? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Va Miguel a la cocina y tiene que ver, sin necesidad que el padre esté constantemente diciendo exactamente. Lo único que tiene que hacer Miguel es anda a la cocina y ve lo que tienes que hacer. Y eso se puede hacer ya con la semana en anticipación. Trabajarlo de un domingo y tener ya tu actividad para la semana o hacerlo día a día dependiendo de cómo funciona mejor. De todos modos, yo pienso que acá el adulto es el que tiene que organizarse primero. Y eso va a depender obviamente de los horarios del adulto y de su trabajo. Nuestra siguiente pregunta, y creo que esta no solamente aplica a la situación actual, creo que aplica incluso hasta para los adultos. ¿Cómo podemos lidiar con la frustración ante no poder terminar una tarea? En este caso de los niños, ¿no? Pero la frustración de no poder terminar fácilmente una tarea en la casa. Primero de todo es observar cuál es la manifestación de esa frustración. Pienso que cada uno de nosotros manifestamos frustración de una manera diferente, ¿no? Algunos niños son bastante explícitos en cómo lo hacen y eso es por medio de lo que coloquialmente decimos son berrinches, que comienzan a llorar, a hacer su pataleta, como decimos, ¿no? Hay otros niños que, por ejemplo, simplemente alargan en sí la tarea. No necesariamente están llorando, ni tampoco están diciendo que es difícil, pero se están tomando un tiempo que es irregularmente largo. Eso es una conducta que evita el completar la asignatura, o sea, está alargando. Entonces, primero de todo, pienso que tenemos que observar muy bien cómo el niño está manifestando su frustración. Hay muchos mecanismos de conducta. Alargar la tarea es una, por ejemplo, decir, oh, tengo hambre, tengo sed, constantemente yéndose a la cocina, yéndose al baño, caminando alrededor de la casa, haciendo otras cosas para evitar completar lo que tiene que hacer. Cuando eso ya está identificado, pienso yo, ahí es cuando lo podemos trabajar con el niño. Entonces, el mamá o papá tendría que identificar exactamente qué es lo que es frustrante. Es en sí que se está requiriendo del niño que está trabajando mucho tiempo, es muy larga la actividad, entonces si esa en verdad es el problema, como hemos dicho antes, truncar el tiempo de trabajo. Si hemos requerido que nuestro hijo de 12 años comience a trabaje por 1 hora sin interrupción y obviamente se está distrayendo, se está frustrando porque algo no lo entiende, entonces trabajarlo poco a poco. Obviamente si fuera el tiempo, la duración de esa asignatura es muy larga. Si es la materia en sí que es muy difícil, yo pienso que también ese método aplica. En vez de tercer el tiempo, puede ser la cantidad de que se tiene que completar. Por ejemplo, si se tiene que hacer un ensayo escrito, un muchacho mayor, pienso que sería un ejemplo mucho más fácil. Se tiene que hacer un ensayo de 1 página y escrito. Y el niño o el estudiante le tomó todo un día hacer un párrafo, ¿no? Y no ha completado la página. Entonces tenemos que dividir esa asignatura en diferentes partes. ¿Qué tomó para hacer ese párrafo? Tienes que primero generar ideas, después de generar ideas tienes que organizar esas ideas y es un proceso más largo. Entonces, romper la asignatura en los diferentes pasos
que se tiene que tomar para completarla. Pienso yo en frente de otras frustraciones, por ejemplo, con los niños más pequeños que no entienden la matemática. Yo pienso que el énfasis ahí sería no tanto en si el estudiante lo hace de una manera correcta, sino qué es lo que está haciendo para tratar de encontrar el resultado correcto, ¿no? Por ejemplo, si tienes un niño que está en primer grado y se le ha dado una asignatura donde tiene que hacer sumas y restas, y es muy difícil para que lo haga él de una manera rápida y se está frustrando porque en su mente del niño tiene que hacerlo eso rápido y sin errores. Primero de todo es que tenemos que cambiar esa expectativa del niño. No lo necesita hacer rápido ni tampoco lo necesita hacer sin errores. Ahí estamos tratando de focalizarnos más en el proceso y no tanto en el resultado. ¿Qué es lo que estás haciendo para que tú completes esa suma, la primera suma que tienes que hacer de manera correcta? Has usado, has dibujado, has visto objetos en la casa que te ayude a ti a resolver el problema. Pienso que la frustración puede nacer de tener cierta expectativa y no poder llegarla. Entonces, el padre ahí está para facilitar cómo cambiar esa expectativa y el proceso cómo debe cambiar. Focalizarse en qué es lo que estás haciendo para resolver el problema y cuando el niño desarrolla esa habilidad o cuando se abre a esa posibilidad, ahí está el padre para que premie a su hijo de la misma manera como dije antes, de sea algo verbal, una felicitación o acceso a algo. Yo pienso que esos son los métodos para reducir la frustración. ¿Cómo podemos lidiar con los niños y las niñas que extrañan las actividades físicas y poder jugar con sus amigos en el colegio, ¿no? La actividad tradicional física que ellos tienen dentro de un centro educativo, ¿no? ¿Cómo podemos explicarles a nuestros hijos que es muy probable que durante este año o durante varios meses este tipo de rutina no va a volver a estar en su día a día? El primer punto que se tiene que hacer con los niños es el por qué. La razón por qué no puede estar en contacto con sus amistades y por qué no puede jugar con ellos o estar en contacto con ellos. Y eso es hablar de los acontecimientos presentes de una manera clara. Y una de las maneras que los niños están ayudando a a mantenernos, mejor dicho, a todos saludables es no estar en contacto con sus amistades, de la misma manera que los papás no están teniendo contacto con sus amistades o sus colegas o sus familiares, que todos estamos haciendo lo mismo porque nosotros nos estamos protegiendo, ¿no? Y hablar de una manera clara sería, primero de todo, tenemos que explicar. Eso significa que el niño tiene que ver que los adultos en sus vidas están haciendo lo mismo, ¿no? Porque una cosa es decir algo y después haces lo opuesto en tu conducta. Entonces, si los padres estamos diciendo a nuestros hijos que no pueden salir a jugar y no pueden estar con sus familiares o sus amigos, esperaría yo que los padres no estén invitando amistades a la casa y no estén en excesivo contacto con personas, ¿no? Porque eso contradice. Y es importante. Los niños no solamente escuchan, sino también ven. Tener ese mensaje que sea consistente. Ahora, lo que estamos nosotros haciendo, por ejemplo, acá, y si el padre tiene acceso a una computadora que tenga cámara, estamos promoviendo que los niños tengan actividad física por medio de la computadora y los padres pueden hacer una teleconferencia donde todos los amiguitos de los niños pueden verse en la computadora y hacer ejercicios juntos. Esa es una idea que nosotros acá estamos haciendo. Entonces, por ejemplo, después de el refrigerio, que es más o menos a las 12 del mediodía, algunos niños de algunos salones y los padres que están dispuestos se ven por las cámaras y siguen un video por YouTube, por ejemplo, de música, de baile, y todos sus compañeritos están viendo por medio de la computadora, pero están bailando o están haciendo uno u otro ejercicio.
Pienso yo que también, al menos en mi experiencia aquí, el profesor de educación física todavía está trabajando. Obviamente no enseñando en contacto, pero sí mandando información a los padres de familia y haciendo también, liderando alguno de estos telerefrigerios, teleactividades donde los niños están bailando en la cámara. Entonces también sería una oportunidad para que los padres de familia se pongan en contacto con los profesores de educación física de sus escuelas y pregunten cuáles son las actividades que usted recomienda, qué se puede hacer durante este tiempo para que los niños estén activos durante el día y promuevamos nosotros de todas maneras ese contacto con amistades y con sus compañeros del colegio. En el caso de los niños de 3 a 6 años, uno de los objetivos de ir al colegio es que aprendan a convivir y socializar con otros niños de su misma edad. En este año que no van a poder ir al colegio físicamente, ¿cómo se podría trabajar ese aspecto con ellos? Pienso de la misma manera. Si los padres tienen acceso a la tecnología ahorita, nos está facilitando conexiones sociales por medio de Facebook, de Instagram, o hay otras plataformas que los adultos estamos usando para mantenernos en contacto con nuestras amistades. Pienso que los niños es igual. Obviamente con los más pequeños se tiene que hacer con la supervisión de los padres, pero se puede hacer de la misma manera esas telereuniones donde todos los niños se ven. Hay madres de familia que han organizado horas de lectura donde todos los niños están viéndose en las cámaras y las mamás y los papás están con ellos leyendo, todos a la misma vez, pero todos se ven mutuamente, ¿no? También puede haber una oportunidad para escribir con los niños. Los más pequeñitos no podrán escribir independientemente, pero también los padres pueden facilitar esa actividad donde los niños hablan sus ideas y los papás lo escriben y se lo pueden mandar por correo electrónico a una amistad y mutuamente se están ellos correspondiendo. Yo pienso que usar la tecnología ahorita sería lo más factible para fomentar esa conexión socioemocional. Hay muchos niños que también, por ejemplo, acá, no sé cómo sería en otros países, pero acá en Nueva York hay organizaciones que están motivando a los niños a escribir cartas a las enfermeras y a los doctores. Ahora, eso puede hacer que no haya una organización en tu país donde esté liderando eso, pero tú como padre puedes decir, vamos a escribir una carta al doctor, a la enfermera, a la persona que está trabajando en el supermercado, al farmacéutico que todavía está abierto, a las personas que trabajan en las gasolineras, dándole gracias. Esa es un desarrollo de compasión, de empatía. Y esas son habilidades y virtudes que en estos momentos también se tienen que fomentar, ¿no? Lecturas acerca de cómo nosotros podemos manejar nuestros miedos, nuestras ansiedades. Hay muchas historias en la internet que nosotros podemos buscar. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud está posteando diferentes recursos para los padres de familia en su página de internet y puede ser eso una manera donde los padres pueden tener una conversación acerca de esos sentimientos que los niños en verdad no saben verbalizar o no tienen el vocabulario de cómo expresarse. Obviamente la socialización va a cambiar y eso se espera. Y yo pienso que hay que usar más otras herramientas, manteniendo el mismo nivel de desarrollo que nuestros hijos tuvieron antes de que eso ocurriera. ¿La participación de los padres será suficiente para lograr los objetivos del año? Y de no alcanzar estos objetivos, ¿deberían los niños repetir el año o no? Y si finalmente decidimos que nuestros hijos tienen que repetir el año escolar, ¿qué consecuencias podría tener esto en el futuro? ¿Afecta de algún modo el autoestima de los hijos? Primero voy a responder la última parte de tu pregunta acerca de que cómo puede afectar retener a tu hijo en el año, cómo puede afectarle eso a la autoestima de tu hijo. Pienso que cuando nosotros consideramos mantener a los niños en el año escolar, o sea, no
promoverlos el próximo año, hay dos cosas que tenemos que considerar. Primero de todo es el nivel de frustración que tiene el niño con la materia del currículum de ese año. Por ejemplo, si tienes un hijo de primer grado que antes de esta crisis ya estaba teniendo dificultad con el rendimiento del currículo y ahora mucho más ha exacerbado este cambio, su nivel de frustración obviamente va a estar mucho más alto y la cantidad de habilidades que pueda desarrollar obviamente van a ser más limitadas, y si lo desarrolla lo va a desarrollar en mucho más lentas. Eso es algo, primero de todo es eso, ¿no? Entonces, al pensar que el niño ya está frustrado, promoviéndolo al segundo grado, donde el rigor académico va a crecer, ahora estamos viendo a un nivel de frustración que ya va a rebasar. Eso es primero de todo. Segundo de todo, pienso yo que de una y otra modo los niños sí están conscientes desde muy temprana edad, y lo comenzamos a ver nosotros desde pre-kinder, que los niños están bastante conscientes de su ambiente social y hacen ya comparaciones de quién puede hacer qué, cómo lo está haciendo y cómo se compara eso a lo que yo puedo hacer, ¿no? Entonces, ese nivel de concepto de autoeficacia se desarrolla muy temprano y de una y otra forma sí afecta la autoestima del niño. Entonces, si estamos viendo a un niño que es hiper consciente de su ambiente, en otras palabras, está bastante consciente de cómo el resto de sus compañeros está rindiendo y cómo el resto de sus compañeros está desarrollándose, y hace constantes comparaciones, entonces estamos viendo a un niño que sí de otra modo está afectado, ¿no? Se afecta fácilmente y podemos ver un impacto a su autoestima. Hay muchos niños, por ejemplo, que yo he trabajado, que han sido retenidos en el grado, y algunos que les ha afectado al comienzo, que obviamente pues saben que sus compañeros pasaron el año y se sienten mal, comienzan a preguntarse por qué yo no pasé el grado, qué es lo que yo hice mal, por qué me está ocurriendo a mí esto. Hay muchas preguntas que necesitan esclarecerse, mientras que hay otros niños que lo pasan desapercibido, honestamente, no le dan mucha atención a eso. Entonces, va a ser diferente para cada niño. En sí la pregunta, ¿puede afectarle esto a mi hijo a su autoestima? Sí, sí puede afectarle, pero ahí está el padre, ahí está el maestro para modular cuánto le va a afectar. Esclareciendo la razón por qué se retuvo el niño en el grado, el beneficio de retener en el grado sería una de las también información que se tiene que darle al niño, y mantener las relaciones con los compañeros que sí pasaron el grado es importante, a la misma vez de fomentar la relación con los compañeros del propio grado, ¿no? Los niños sienten un cierto nivel de culpabilidad cuando se les retiene. Es importante que los padres no adicionen a ese sentimiento de culpabilidad. La primera parte de la pregunta, donde dices si se debe retener o no se debe retener, cómo esto en verdad va a afectar, ¿no? Si obviamente los niños no están en la escuela, ¿en verdad están emprendiendo algo? ¿En verdad está esto siendo efectivo? Yo pienso que eso depende bastante de cómo el niño ha estado antes que entremos en cuarentena. Si tu hijo, tú observas, es un estudiante que hasta el momento estuvo manteniendo un ritmo académico apropiado, sus notas eran apropiadas, justo donde las expectativas del padre, las expectativas del maestro, y está progresando a un paso aceptable en términos generales, yo pienso que no hay necesidad de retener. El simple hecho de que no estás en la escuela no significa que va a haber una regresión completa. Nosotros como educadores y psicólogos sabemos que cuando hay
un descanso de la escuela, por ejemplo, en las vacaciones de verano, las vacaciones de Navidad y X vacaciones, siempre esperamos una regresión mínima, pero hay una regresión. Y eso se espera. Las profesoras por eso todos los años espera que al comienzo del año escolar, un nuevo año escolar, se repase lo que se hizo el año previo. Entonces, podemos nosotros esperar que durante este tiempo donde los muchachos no están constantemente en la escuela y el currículum ha cambiado, haya una cierta regresión. Eso se espera. Pero si desde un comienzo tu hijo ya estuvo teniendo dificultades académicas, este tiempo va a ser una regresión mucho más grande. Especialmente si la transición a educación a distancia ha sido dificultoso. Entonces la regresión podemos esperar que el niño en verdad no mantenga el mismo ritmo que su resto de sus compañeros. Ahí sería en verdad la conversación con la maestra, en verdad, si lo más factible sería retener. Pero no pienso que todos los niños, simplemente porque ahora no están en la escuela, van a tener que ser retenidos en el colegio. Nosotros, los estudios nos dicen que retener los estudiantes en el grado no es muy efectivo, en verdad. Hay otras intervenciones, hay otras maneras de cómo podemos nosotros trabajar con los estudiantes para poder que ellos rindan y adquieran las habilidades que requieren para seguir progresando académicamente. En verdad, las retenciones no son recomendadas y si ocurren, en verdad son en casos bastante extremos y en muy bajos porcentajes. Yo sé que ahora los padres están nerviosos, pero retener a tu hijo en el grado no debe ser la primera solución a la preocupación de que no esté en la escuela. Yo pienso que eso debe ser lo último que debes considerar. Claro. Esta persona o sea, preguntaba esto porque su gran temor es que el colegio reabra, por ejemplo, en septiembre, y ella siente mucho miedo de mandar a sus hijos. De hecho, ella está contemplando no mandar físicamente al colegio. Entonces, si las clases presenciales comienzan en septiembre, ella tiene el temor de enviar a los niños, ¿no? Pero, y no lograr, ¿no?, que el colegio tenga la flexibilidad de que ellos no vayan presencialmente y sigan desde el hogar, ¿no? Pero bueno, que sí, como dices, ¿no? Creo que a veces hay que sopesar un poco cómo puede esto afectar a los niños. Sí, y eso va a depender de la escuela. Depende también de dónde está esta persona. Hablando de los Estados Unidos, por ejemplo, si en verdad el plan por ahora es que nosotros vamos a reabrir en septiembre. Dios mediante, espero que eso sea así, porque eso sería retomar una normalidad para todos. Honestamente, para estudiantes, para maestros, para padres, sería regresar a lo que ya sabemos. Sería lo más saludable retomar las clases presenciales. Pero si ese no es el caso, al menos en los Estados Unidos las clases virtuales continuarían. Ahora, si deciden no regresar a la escuela por medio de contagio, por miedo a ser contagiados, sería importante ver cuáles son las reglas en el estado donde vive esa persona. Porque al no mandar a tu hijo a la escuela hay penalidades, al menos en la mayoría de los estados. O si no, considerar la posibilidad de estar en educación a distancia permanentemente, si en verdad eso es una preocupación considerable. Hay diferentes currículas que el padre puede seguir si es que en verdad está considerando que el niño se mantenga en educación a distancia, pero eso requiere también de que el padre tenga el tiempo de quedarse en casa o si no tenga los recursos económicos para pagar una tutora. Es bastante complejo y yo entiendo la preocupación de esta persona, pero ante todo es importante estar en el momento. No sabemos lo que va a ocurrir en septiembre, estamos ahorita en abril. Y pienso que para la salud mental de todos es simplemente confrontar lo que se nos presenta día a día. Lo que va a ocurrir en septiembre, ocurrirá en septiembre.
Entonces, yo sé que es una preocupación bastante grande, no quiero minimizar eso, pero las cosas van a desarrollar y pienso que mientras más información tengamos y las cosas se desarrollen, ahí los padres van a poder tomar decisiones un poco más informadas. Esto se relaciona también porque cuando se levante la cuarentena muchos padres van a tener que salir a trabajar de nuevo y en casa se pueden quedar los abuelos, aquellos que obviamente vivan con los abuelos y los abuelos son quienes se van a quedar a cargo o de repente otro familiar u otra persona. ¿Cómo se puede afrontar este nuevo cambio también, no? Porque es lo más probable es que algunos sectores laborales se reactiven, pero las escuelas sean lo último que esté en la lista por volver a retomar sus funciones, ¿no? Sus actividades. Es un tema bastante complejo, porque va a depender del abuelo. Un abuelo para mí depende de la edad de la persona, de la habilidad de la persona. Cada caso es diferente. Hay abuelos que tienen la habilidad de poder estar con sus nietos y trabajar eh, con sus nietos durante todo el día, ¿no? Están, por ejemplo, abuelos jóvenes, cincuentones, sesentones, setentones. Pero si estamos hablando de abuelos que ya son personas de bastante edad, va a ser esto difícil. No pienso que es justo esperar que el abuelo tenga la misma responsabilidad que el padre. Por eso es la importancia de tener una rutina establecida ya. No esperar que alguien te dé un horario, una rutina, porque en verdad cada hogar es diferente y depende del padre de familia, la mamá, el papá, el tío, quien sea el adulto responsable que está trabajando con ese niño, es tener ya una rutina establecida, un horario concreto y consistente, para que si en el caso de que esos padres tengan que retornar a trabajar fuera del hogar, ya el niño tiene costumbre de esa rutina y no hay necesidad de un cambio grande o considerable cuando es un tío, un abuelo o quien sea que tiene que ahora tomar cargo de ese niño durante el día. Ya la rutina está establecida. Pienso que esa es la mejor manera, ¿no? Pero en sí esperar que el cambio a estar con otro adulto que no sea el padre durante ese tiempo va a ser también otra transición, pero las expectativas siempre se mantienen igual. Muy bien, ha estado muy interesante el tema de hoy. Tenemos muchísimas preguntas más. En realidad creo que es un tema que da para hablar muchas horas. ¿Querías agregar algo, Nati? Sí, Carolina, agradecerte de todo corazón. Sabemos que este podcast va a ayudar a muchas mamás y papás a adaptarse un poco a los nuevos tiempos, a orientarlos y Dios mediante lograr una rutina que pueda beneficiar no solamente a los padres sino también a los niños. Recordarle a todas las personas que nos están escuchando que pueden hacernos llegar sus preguntas y buscaremos la forma, ya sea a través de un nuevo episodio hablando con Carolina o quizás en un artículo en nuestro blog o en algún post en nuestras redes sociales. Así que no duden en hacernos llegar todas sus preguntas. Pueden dejar comentarios en nuestra página web, en el post donde van a encontrar este podcast o también en las redes sociales, en Instagram, en Facebook. Pueden escuchar y compartir este episodio y todos los demás episodios del podcast en Spotify y también en YouTube con el mismo nombre, con M mayúscula. Muchas gracias, Caro. A pesar de que son tiempos complicados, siempre hay que buscar una manera, una estrategia y poner todo de nuestra parte para poder seguir sumando a la formación de los más pequeños y también de los adultos. Así es, Nati y Rosa, muchas gracias por esta oportunidad de poder comunicar algunas recomendaciones, a pesar que son pequeñas, espero que ayuden a las familias. Y simplemente para concluir quería decir que a pesar de que esperamos que nuestros hijos se desarrollen académicamente, yo pienso que también el foco debe estar en su salud mental. Sí queremos que aprendan, eso es muy importante, pero en momentos de crisis, que es la que estamos nosotros, nuestra salud mental es muy importante, especialmente la salud mental de los padres de familia, las mamás, los papás, las personas que están cuidando a nuestros niños. Si mamá y papá no están bien, los hijos no van a estar bien. Entonces, con eso quiero concluir. Foco, atención a su salud mental. Si necesitan tomarse a lo mínimo 5 minutos para
respirar, para meditar, rezar, cualquier práctica espiritual que tengan o practiquen. Este es el momento para usarlo. Los niños de una y otra forma absorben, como he dicho antes, lo que los adultos presentan, ¿no? No lo comunicamos verbalmente, pero sí lo comunicamos de otras maneras. Entonces, la salud mental es muy, muy importante. Saber que nadie espera perfección. Nosotros nos ponemos nuestros potes expectativos, pero nadie espera perfección. Entonces, el simple hecho de estar con tus hijos, disfrutar a tus hijos en tu casa, yo sé que es muy difícil y yo tengo muchas mamás que se están arrancando los pelos porque es muy difícil ahora estar teniendo que no solamente estar en casa con un currículum escolar, 2 o 3 niños en la casa, tener que poner alimentos en la mesa, preocupados acerca de la salud global, es bastante. Y nadie está esperando perfección. Todos están haciendo lo mejor que pueden y eso es lo único que podemos hacer. Y de nuevo, muy importante la salud mental y trabajar con, puede ser emociones negativas, tristeza, ansiedad. Es completamente normal tenerlos en estos momentos y no ignorarlos es una recomendación muy importante, no ignorarlo. Bien, hasta acá llegamos entonces con este episodio sobre la educación no presencial en tiempos de cuarentena. Esperamos que les sirva muchísimo. Dejen todos sus comentarios en las redes sociales y en nuestra web con mmayúscula.com y nos encontramos la próxima semana con un nuevo tema. Chao. Círculo de empoderamiento. Sin juzgarnos. Metas. Experiencias. Naturaleza única. Sueños. Conocimientos. Avanzamos juntas. M. Mujer con mayúscula. Con M mayúscula. Un podcast creado por mujeres y para mujeres.